Gutiérrez Enríquez. Nos acompaña desde España, siendo la madrugada. Es un gran esfuerzo para la doctora y agradecemos por eso. La doctora Sara Gutiérrez Enríquez es especialista en biología y genética y el tema es avances y retos en el diagnóstico molecular del cáncer de mama y ovario hereditario. El auditorio es todo suyo, doctora. Bienvenida una vez más. Gracias. En este momento puede compartir la pantalla. A lo que estaba diciendo antes, muchas gracias a Joana por la invitación, aunque es de madrugada. Estoy muy contenta de poder participar en este congreso virtual sobre actualización en laboratorio y patología clínica. Soy investigador senior del grupo de genética del cáncer hereditario del Instituto Vall d'Hebron de Oncología, que está en el campus del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Llevo 17 años, al hacer esta presentación me puse a contar los años, son muchos ya, y llevo 17 años trabajando en investigación de la genética del cáncer de mama y ovario hereditario en dos hospitales, primero en el hospital en Barcelona, el Hospital de Sant Pau y la Santa Creu de Barcelona, y luego nos cambiamos al Hospital de la Vall d'Hebron en el 2007. El título, como ya lo han dicho, de la presentación, intentaré en 40-45 minutos hacer un resumen de los últimos avances y de los retos en el futuro del diagnóstico molecular del cáncer de mama y ovario hereditario. El esquema o la estructura de la presentación es esta. He planificado estas preguntas o estas partes de la presentación. Intentaré explicaros qué es el cáncer de mama ovario hereditario, cuáles son los genes responsables y qué riesgo están asociados a estos genes, cuánto de riesgo dan para desarrollar a lo largo de la vida un cáncer de mama o un cáncer de ovario, cómo se hace actualmente el diagnóstico genético, por qué es importante realizar este diagnóstico de este trastorno genético, de esta enfermedad mendeliana, y los futuros trataré de delinear lo que pienso yo que es el futuro y los retos del diagnóstico genético de este trastorno, de esta enfermedad mendeliana. El cáncer, en general, la mayoría de los casos, el 90% de los casos de cáncer son esporádicos, es decir, no hay una conjunción una unión de factores, que puede haber una susceptibilidad genética, pero no es la que manda, digamos, en la aparición de este cáncer, pero también hay una combinación de factores ambientales y todo esto se llama el cáncer esporádico. Entonces, la mayoría de los casos de tumores, el 90% son cánceres de aparición esporádica y el 10% son debidas a un componente hereditario que lo heredamos. Las personas que tienen este trastorno lo heredan de sus padres, o en algunos casos son mutaciones de novo que aparecen en el individuo cuando nace, en el cigoto, en el embrión, o muy temprano en el embrión. Las características del cáncer de mama ovario hereditario, es decir, hay cáncer hereditario y yo voy a hablar específicamente del mama y ovario hereditario, pero también hay cáncer hereditario de cáncer de colon, que es el síndrome de Lynch, pero que yo no voy a hablar aquí, y otros tipos de cánceres. El de mama ovario hereditario, como otros síndromes de cáncer hereditario, se caracteriza porque hay diversos familiares afectos en diferentes generaciones de la misma familia. La edad del diagnóstico de este tipo de tumores, en este caso de mama y ovario, es muy temprana, sí, son casos muy jóvenes, antes de los 30 años en casos de cáncer de mama y antes de los 30 años también en cánceres de cáncer de ovario. Aparecen personas que tienen cáncer de mama bilateral, no solamente en una mama, sino en la otra mama. Pueden haber casos de mama y ovario en la misma mujer, a veces sincrónicos, es decir, que aparecen a la vez, o uno después del otro. También hay casos en la familia o casos únicos de cáncer de mama en un hombre,
Y ahora sabemos que este síndrome también se asocian otros tipos de tumores diferentes al mama y ovario, como son próstata y páncreas. Los primeros genes que se describieron como responsables de un porcentaje importante de estos casos de cáncer hereditario de mama y ovario son los genes de BRCA1 BRCA2. Son los primeros que se identificaron en la época de los años 90, 95, 96, si lo digo bien, y desde ese momento, viendo la importancia que tenía diagnosticar estos genes, se empezó a hacer en los laboratorios de genética a buscar alteraciones patogénicas en estos genes. Todos tenemos estos genes, pero son basados como todo el genoma humano, todos. En principio, la mayoría tenemos la secuencia genética de estos genes sin alteraciones que nos causen un efecto y nos dé un riesgo a tener cáncer de mama o ovario a lo largo de la vida. Pero en un pequeño porcentaje de pacientes, de personas, hay alteraciones, cambios en la secuencia de estos genes que hacen que la proteína que codifica estos genes actúen, pierdan su función y predispongan a las mujeres a un cáncer de mama a lo largo de la vida con un riesgo de 50-85%. Esto significa que hacia los 80 años, para hablar así en general, hacia los 80 años hay una probabilidad de tener un 85% de cáncer de mama si tenemos alteraciones genéticas en estos dos genes. En cáncer de ovario tenemos a los 85 años una probabilidad de tener un cáncer de ovario de 45% por BRCA1 y un 20% por BRCA2. En el caso del hombre, hacia los 80 años, ellos, si tienen alteraciones en este gen, en BRCA2, hay un 6% de probabilidad de tener cáncer de mama. Y por ahora también se sabe, los últimos estudios, de que alteraciones en estos dos genes también aumenta la probabilidad de tener cáncer de páncreas y próstata, pero el riesgo que confiere todavía no está definido. Estos dos genes de BRCA1 y BRCA2, que fueron los primeros que se descubrieron responsables de esta enfermedad, se les catalogó como genes de alta penetrancia, porque el riesgo que confieren a lo largo de la vida es mucho más alto, de un 30%, y a los 80 años pues es en algún caso pues cerca del, como dije anteriormente, del 85% en casos de cáncer de mama. Después, por estudios de lo que llamamos estudios de ligamientos en familias con muchos casos en diferentes generaciones, es decir, digamos, si ese es el caso inicial o el caso probando o el caso índice, que lo conocemos así, pues están sus padres, hay casos de tío paternos o tía materna, y la siguiente generación, los abuelos, la generación de los abuelos, también hay tíos abuelos o tías abuelas que tienen cáncer de ovario o cáncer de mama. En este tipo de familias, que había muchos casos que se llaman familias informativas, por estudios de grandes segmentos de DNA en que tenían las mismas variantes y se fue siguiendo esa secuencia específica en todas las generaciones, se descubrieron estos genes de BRCA1 y BRCA2. También por estas técnicas se describieron otros genes que confieren un alto riesgo a cáncer de mama, como es el gen de TP53, el gen PTEN, el gen STK11, el gen CDH1. Estos son síndromes poco frecuentes en los que el cáncer de mama es uno de los signos de ese síndrome, porque están asociados a otros síntomas y signos. No así BRCA1 BRCA2. BRCA1 BRCA2, el fenotipo alterado que confieren es tener cáncer. En cambio, estos otros síndromes están asociados con otras características. La frecuencia de estos síndromes, tanto de BRCA1 como BRCA2, pero aún más de estos genes, es muy baja. Y se llama son genes de alta penetrancia. En el camino, ya en la década de los 2000, se describe este nuevo gen, ya no por estudios de ligamiento con familias con muchos casos, sino con secuenciación
Sanger de casos y controles, es decir, comparando la frecuencia de alteración de este gen en los casos en que no había mutación en BRCA1/BRCA2 y en controles sin cáncer, se descubrió este gen que se llama PALB2 y también confiere un riesgo alto a los 80 años, de un 53% de cáncer de mama especialmente. ¿Vale? Entonces tenemos al genes BRCA1/BRCA2, PALB2, como los ejemplos de cáncer de genes de predisposición a cáncer de mama y ovario con un alto riesgo y por lo tanto son de alta penetrancia. También después de este PALB2 o paralelamente a PALB2, buscando, porque aunque ya conocíamos BRCA1, BRCA2, PALB2, muchas de las familias con mucha agregación familiar de casos de cáncer entre los familiares no habían mutaciones en estos tres genes, en BRCA1, BRCA2, PALB2. Entonces se buscó más genes responsables y la hipótesis para buscar estos genes fue buscar los que interactuaban, las proteínas que interactúan con BRCA1 y con BRCA2. Así se secuenciaban con la misma estrategia anterior que les expliqué, se secuenciaban muchos casos y muchos controles, estos partners, estos colaboradores de BRCA1, BRCA2. Y se describió genes como el de la ataxia telangiectasia, el ATM, el CHEK2, y también genes que dan una penetrancia no tan alta como BRCA1 o BRCA2 y se les dio la etiqueta de genes de moderada penetrancia porque a los 80 años no es un riesgo de un 80% o de un 70%, sino que es alrededor de un 50%, mucho más bajo que de BRCA1 o BRCA2. Y también se descubrieron los genes RAD51C, RAD51D, que confieren específicamente un riesgo no tan alto a riesgo de desarrollar cáncer de ovario a lo largo de la vida. Y se les dio la etiqueta, porque el riesgo no era tan alto, de moderada penetrancia. Los riesgos asociados en este artículo en el 2020 están descritos, otra vez para hacernos una idea. El riesgo más bajo de BRCA1 o BRCA2 es alrededor de un 50%. En cambio, el gen de ATM, que se considera de moderada penetrancia, el riesgo más bajo es de un 17% y el riesgo más bajo es de un 25%, en comparación al doble que confiere el BRCA1 o BRCA2. Esto es el caso también de PALB2, que el riesgo más bajo, el rango del riesgo más bajo conferido por mutaciones en PALB2 es de un 44%. Es para que os hagáis una idea de cuál es la diferencia entre los genes de alta penetrancia y los genes de moderada penetrancia. Lo interesante de todo esto es de que la mayoría, si no todos los genes que se han descrito hasta ahora como responsables de casos de agregación de casos de mama o de ovario en las familias, son genes que están todos colaborando en la reparación de las rupturas del DNA, específicamente en un tipo de reparación que se llama recombinación homóloga del DNA. ¿Vale? Esto es importante, ya luego veremos por qué, porque ha dado pie a una terapia específica para este tipo de pacientes que lleven mutaciones en estos genes. Aparte de los genes de alta penetrancia y de moderada penetrancia, también se ha descrito los alelos de baja penetrancia. Estos los genes que están detrás de la herencia poligénica del cáncer. Entonces se han descrito que en familias en que no hay mutaciones ni en los genes BRCA1, BRCA2, ni en los otros de alta penetrancia, ni moderados, se podrían explicar por una acumulación de diferentes alteraciones en otros genes diferentes a los que he mencionado y que el riesgo que da cada uno de ellos por separado es muy bajo, pero sumados pueden dar lugar a un riesgo más alto de un 20%. No llega a los de moderada y de alta penetrancia,
pero la cuestión aquí está en que las variantes por separado, o sea, si una persona tiene por ejemplo, ahora se habla más o menos de unos 300 genes diferentes, de unos 300 cambios que son frecuentes en la población. Si una persona tiene 20 de estos cambios, pues el riesgo es bajo. Si tiene, acercándose a todas las combinaciones de los 300 genes, pues el riesgo es mucho más alto, ¿vale? Y es un riesgo poligénico porque tenemos muchos genes con variantes específicas. En este caso, en mama, son 313. Los que se han descubierto gracias a estudios pangenómicos de asociación de grandes cohortes de pacientes con cáncer e individuos sanos. Para resumir, la susceptibilidad genética al cáncer de mama, el 50% se reparte de casos se deben a BRCA1, BRCA2, CHEK2, P53 y los genes de baja susceptibilidad que os acabo de explicar, pero aún así desconocemos el 50% restante de casos, no sabemos todavía qué genes están provocando la agregación de estos casos en la familia. Una cosa parecida pasa en el cáncer de ovario. El 40% se debe a casos con mutaciones germinales constitutivos, es decir, que están desde el inicio de la vida del individuo en genes como BRCA1, BRCA2, RAD51, C, D, BRIP1, que no lo había mencionado, y también una cosa que no lo he mencionado antes es que genes que son responsables de otro síndrome hereditario de cáncer, que es el cáncer de colon, son genes que participan en otra vía de reparación del DNA, que reparan malos apareamientos. Hay algunos genes que dan riesgo a cáncer de colon, pero también dan riesgo a cáncer de ovario. ¿De acuerdo? Y los genes de baja susceptibilidad, el riesgo poligénico juntados, pues todo explicarían un 40% de los casos de cáncer de ovario hereditario. Y el 60% todavía no conocemos por ahora a la causa de este 60% de casos de cáncer de ovario. ¿Cómo se hace actualmente el diagnóstico genético? El objetivo del diagnóstico genético es localizar las variantes patogénicas o, en el argot que se habla a los pacientes y en el mundo médico, mutaciones. Aunque en un informe genético, en un informe del resultado del estudio, no se utiliza la palabra mutación porque no está bien utilizada, porque una mutación en biología es un cambio en un punto del DNA que no tiene ninguna connotación ni buena ni mala. Es decir, es un cambio que se puede heredar en el siguiente individuo o en la siguiente célula, pero que no tiene ningún efecto, que la palabra mutación en biología no tiene una connotación de patogénica o no patogénica. Pero a los pacientes, cuando se les explica la prueba en qué consiste o se les explica el riesgo o el síndrome que pueden potencialmente manifestar, se habla de mutación y se ha instaurado la palabra. Pero el objetivo del diagnóstico genético es la localización de variantes patogénicas. La evolución de las técnicas es variada a lo largo de los años. Cuando se descubrió BRCA1, BRCA2, hasta los primeros años de la década de los 2000, se hacían técnicas de cribado con metodologías de electroforesis que se analizaban patrones de patrones electroforéticos, y en aquellos casos en que había un patrón alterado, se estudiaba específicamente aquel caso por secuenciación. En aquellos tiempos, en los primeros años, era una secuenciación con radioactividad,
Y luego ya en la década, bien entrada en la década de los 2000, se deja de hacer este previo cribado y se analiza a todos los pacientes que con unos criterios se deciden estudiar con la secuenciación, ya no radiactiva, sino con la secuenciación de Sanger. Y en la década, esto es así, en inglés se llama el gold standard, era la secuenciación de Sanger, pero con la llegada de las nuevas técnicas de secuenciación masiva, desde la década de los 2010 hasta la actualidad, si se tienen que analizar un gen individual, se utiliza Sanger, pero si se estudian paneles de genes, se utiliza la secuenciación masiva. Y es lo que ha ganado hasta ahora el mercado, porque tiene diferentes ventajas, es la secuenciación utilizando la química de Illumina. ¿Qué es lo que obtenemos en el laboratorio? Con Sanger lo que obteníamos antes eran estos electroferogramas, en que veíamos un patrón normal y a veces veíamos alteraciones como dos picos en la misma posición, que nos indicaba que había una alteración. Pero lo que obtenemos ahora con la secuenciación masiva es, primero, es una lista de variantes, que después las tenemos que interpretar. ¿Vale? La visualización comparando con Sanger, no tiene nada que ver, es lecturas de secuencias de DNA comparadas con la secuencia de referencia y que en programas especiales nos señalan que aquí hay, por ejemplo, un cambio respecto a la secuencia de referencia, que hay secuencias que son iguales que la secuencia de referencia, pero hay otras lecturas o secuencias que tienen un cambio en esta posición, que cambia de una adenina a una guanina. Aquí el visualizador, el programa, nos muestra que hay una delesión en esta posición de BRCA2 y aquí hay una inserción de esta secuencia en BRCA1. Aunque tenemos las nuevas tecnologías que nos permiten hacer muchos análisis y muy complejos, todavía hay un tipo de alteración que no son muy buenas, las tecnologías de secuenciación masiva, aunque hay algunos avances, pero todavía no son muy buenas para detectar grandes alteraciones, es decir, la pérdida de unos cuantos, de un segmento grande de los genes o la duplicación de un segmento grande en los genes. Este tipo de alteraciones las seguimos haciendo con estudios complementarios adicionales a las técnicas de secuenciación masiva, como esta técnica, la de MLPA, que es un Multiplex Ligation Dependent Profile Amplification, que es una hibridación de sondas a regiones específicas y después con cada sonda está marcada con un fluorocromo. Con un sistema de electroforesis vemos un patrón específico y la mayoría de las muestras no tendrán alteraciones y el patrón electroforético puede variar en aquellas en que hayan alteraciones, como aquel caso de tener duplicaciones en el exón 1 y 2 de BRCA1. Otro tipo de estudios adicionales que complementan el primer diagnóstico con secuenciación masiva es análisis de la molécula de RNA. Sabéis, la secuencia de DNA es leída para formar proteínas, ¿no? para codificar proteínas, pero hay una molécula intermedia que es la molécula de RNA que la secuencia de DNA. Tenemos en el gen regiones que codifican y regiones que no codifican, que no están en la proteína. El RNA únicamente deberá tener las regiones que se leerán, se traducirán a proteínas. Y para juntar los segmentos que se leen y que forman proteínas, hay un proceso que se llama splicing, ¿vale? Que une las regiones que interesan y elimina las regiones de DNA que no interesan. Para que este proceso se dé correctamente, hay unas regiones muy conservadas en los exones de un gen, que si hay alteraciones en estas regiones, este proceso se altera y podemos perder un gen
no se puede, podemos, lo que se dice que salta un exón y lo que puede provocar una proteína alterada. Este estudio no se hace en DNA, sino que se hace en RNA. Las técnicas de secuenciación masiva y las secuencias de Sanger se hacen en DNA, pero este tipo de análisis de alteración de splicing se tiene que hacer en RNA y estos son los estudios adicionales que hacemos en el laboratorio. Lo que tenemos después de hacer el análisis en DNA y en RNA, si es necesario, es una lista de alteraciones como inserciones, pequeñas inserciones y de lesiones que pueden hacer que aparezca un codón prematuro de parada de síntesis de proteínas, es decir, que una proteína que debe tener, por ejemplo, 2000 aminoácidos, hay el codón final, el stop, está al final de estos 2000 aminoácidos, ¿vale? Pero por cambios en el DNA pueden aparecer antes de lo previsto una parada de síntesis. Y esto es lo que se llama en inglés, bueno, frame shift o que corre en el patrón del marco de lectura. También estas inserciones pueden provocar la pérdida de regiones, pero sin hacer que la proteína se trunque antes de lo esperado. Y estas son los cambios que provocan proteínas in frame, pero que pueden ser igualmente deleterias porque podemos perder dominios importantes de la proteína, aunque la proteína sea más larga, ¿vale?, que estas proteínas truncadas o frame shift. También tenemos una lista de cambios puntuales de un nucleótido por otro que pueden generar un codón stop, donde no toca, que puede provocar el cambio de un aminoácido por otro diferente, que no provocan nada, que son lo que ya comentaba al doctor Pasimiño, a las silenciosas, que no sustituyen el aminoácido, en principio, porque esto es porque hay diferentes posiciones en el DNA que son codones que son redundantes. Entonces, diferentes cambios no provocan diferentes aminoácidos. Y estos son los cambios silenciosos. Alteraciones del splicing que os comenté y grandes reordenamientos genómicos. Todo este conjunto de alteraciones las tenemos que clasificar en patogénicas, no patogénicas o de significado desconocido. Y es aquí donde yo les decía que en los informes de laboratorio genético no incluimos la palabra mutación ni polimorfismo. Mutación, aunque la utilicemos como un sinónimo de patogénicas, no lo es en el sentido biológico, y polimorfismo, que también se utiliza para decir que es un cambio beneficioso, no lo utilizamos tampoco, porque un polimorfismo se define como tal porque tiene una frecuencia más alta de un 1% en la población. Pero el polimorfismo puede o no dar un cierto cambio en la proteína y por lo tanto provocar un cambio en el fenotipo de ese individuo, ¿vale?, en una proteína específica. Por lo tanto, en un informe, la mutación y el polimorfismo no lo utilizamos y lo que hacemos es clasificarlas en términos de patogenicidad, no patogenicidad y de significado desconocido cuando la información que tenemos aquí, por ejemplo, un cambio de aminoácido, no tenemos muy claro cuál es el efecto en la función de la proteína, pues sería clasificada como significado desconocido. Para clasificarlas se han ido creando guías que nos ayudan a ponerlas en estos tres, en realidad son 5 cajones, 5 categorías de variantes, y la que más ahora la mayoría de los laboratorios de genética que trabajan con todas las enfermedades mendelianas, incluidas las de cáncer de mama hereditario, se está siguiendo y que son muy útiles, son las que en el 2015 la Asociación Americana de Genética Médica y de Patología Molecular publicaron en esta revista, que se las conoce con el nombre de las guías de la ASMG, ¿vale?
Lo que proponía esta guía es que se vaya sumando diferentes evidencias a favor de la patogenicidad de aquella variante o en contra de la patogenicidad de aquella variante. Evidencias como que el fenotipo corresponda a aquel gen, a aquella variante deleteria que hemos encontrado, que, por ejemplo, en los casos en la enfermedad de cáncer de mama ovario hereditario, haya una cosegregación de aquella variante en los diferentes tumores que aparecen en la familia, que hay diferentes, ahora se utilizan muchas herramientas, algoritmos computacionales que nos ayudan a predecir, que nos dan una predicción del impacto de aquel cambio en la proteína, predictores in silico de alteraciones de splicing, porque trabajar con RNA es mucho más difícil que con DNA. No se puede ahora por ahora estudiar todas las variantes en RNA, entonces nos interesa tener una priorización previa de cuáles variantes son las más probables de hacer alteraciones en el splicing. Y en esto nos ayudan las herramientas in silico. Entonces, tener un cálculo bioinformático a favor de la alteración, sea en proteína o sea en el splicing, va a favor de la patogenicidad de aquella variante. Y vamos sumando, ¿no? Y que la frecuencia, también datos de la frecuencia. En el caso del cáncer de mama hereditario, la frecuencia de aparición de ese cambio debe ser muy raro. No debe ser muy frecuente porque si no todos tendríamos, si tenemos esa alteración, todos tendríamos cáncer. Entonces la frecuencia debe ser más baja que un cierto límite, ¿no? Que se estima y se calcula en función de la frecuencia de alteraciones de esos genes en la población. Si hay también evidencias funcionales, estudios del RNA que confirmen que aquella alteración está provocando una alteración, estudios in vitro o in vivo de la alteración de la proteína, y también si hay descripciones de que la variante está en dominios claves o hotspots de la proteína. Todo esto sumado o restado va a favor de la patogenicidad o a favor de la benignidad de aquella variante, ¿vale? Y la ACMG lo que hizo es, de una manera racional, proponer una suma de todas estas evidencias para poder catalogarlas dentro de 5 categorías: patogénicas, probablemente patogénicas, de significado incierto, probablemente benignas y benignas. La diferencia en la gestión médica de los pacientes es que si la variante es clasificada como patogénica o probablemente patogénica, la gestión es inmediata de los pacientes, ¿vale? En cambio, con probablemente benigna o benignas, la gestión de los pacientes se analiza, en el caso de cáncer de mama hereditario, en función de la historia familiar de aquella familia. Y la clase más conflictiva, que nos da más problemas tanto para la gestión de los pacientes como en el laboratorio, es la clase 3, que esta es la clase 5, la patogénica, probablemente patogénica es la 4, esta es la 3, la de significado incierto, 2, la benigna, y 1, la probablemente benigna 2 y benigna 1. Esta, la 3, la de significado incierto, es la que pone más problema porque no se puede ni decir que no se tiene que hacer nada médicamente con esos pacientes o que se tiene que hacer algo. Entonces están como en un limbo, ¿no? Y es un problema. ¿Qué genes evaluar en un panel? Como hemos visto, no solamente es BRCA1, BRCA2, sino que tenemos PALB2, ATM, P53, genes de predisposición al cáncer de colon. Entonces en Estados Unidos ofrecen, los laboratorios privados ofrecen a todos, sin importar el fenotipo, se hace un panel de 200 o de 300 genes o de 100 genes.
En Cataluña, el grupo de cáncer hereditario de Cataluña se propuso y se publicó en esta revista, en el International Journal of Cancer en el 2019, una evaluación oportunística de BRCA1, BRCA2 y de los genes de Lynch. ¿Esto qué significa? Que teniendo en cuenta el beneficio que tiene para los pacientes y las familias saber si hay mutaciones en BRCA1, BRCA2 o en los genes de Lynch, sin importar el fenotipo, se estudiará siempre BRCA1, BRCA2 y los genes de predisposición a cáncer hereditario de colon, ¿vale? Y que habrán algunos genes específicos que se evaluarán en función del fenotipo. Si es cáncer de mama, si la familia presenta o hay indicaciones de que hay una alta probabilidad de tener genes que predispongan a cáncer de mama, pues aparte de BRCA1, BRCA2 y los de Lynch, se estudian PALB2, ATM, P53 y CHEK2, que son genes específicos de cáncer que confieren riesgo a cáncer de mama. En cambio, si es una familia con muchos cánceres de ovario, más que de mama, aparte de los de BRCA1, BRCA2 y los de Lynch, estudiaremos los específicamente relacionados con cáncer de ovario, que son BRIP1, RAD51C y RAD51D. Y así en nosotros síndromes de cáncer de colon hereditario y el de Li-Fraumeni. ¿A quién se realiza el diagnóstico ahora con un panel de genes? Hace muchos años, BRCA1, BRCA2 y PALB2, y se empezó a ir aumentando los genes que se estudiaban. Y con las técnicas de secuenciación masiva, pues ahora ya podemos hacer un panel de genes. En un inicio, como os decía, el caso índice, se estudiaba de familias muy seleccionadas, con muchos casos, familias muy informativas, cargada de casos de cáncer. Luego, al pasar de los años, porque las técnicas nos lo permitían y porque aparecieron tratamientos específicos y porque las familias ya no son informativas en el sentido de que ahora no hay familias con tantos hijos, y entonces el seleccionar una familia en función de los casos nos puede llevar a falsos negativos, es decir, como no hay mucha descendencia, ya no tenemos muchos hijos, pues no tenemos muchos casos de cáncer en la familia. Entonces, ahora se analizan también casos con tumores con características especiales sin historia familiar, como por ejemplo tumores de mama triple negativos que tienen estrógeno, que son estrógeno negativos, progesterona, histológicamente el tumor no tiene estrógeno, no tiene progesterona, no tiene HER2. Estos antes, si este tipo de tumor aparece en pacientes con menos de 50 años, si no tiene historia familiar no importa, se estudia BRCA1, BRCA2, PALB2, ATM, etc. También ahora, con este mismo criterio, o si no, casos de cáncer de mama solos en hombres. Aunque no haya una historia familiar detrás, se estudian ahora a todos los casos de cáncer de mama en hombres. Si hay también algún caso de bilateral y algún ovario, también. Y ahora lo que se ha visto que tiene un rendimiento diagnóstico alto es estudiar a todos los tumores de ovario, si tengan o no tengan historia familiar detrás. ¿Y cómo veo yo al futuro del diagnóstico en cuestión de a quién se estudiarán al panel de genes o BRCA1 o BRCA2? Según lo que se ha ido publicando y lo que se ha ido estudiando, investigando, y lo que se tiene ahora sobre la mesa, es que en un futuro se plantea estudiar todos los tumores de mama, sean sin historia familiar o con historia familiar, pero a todos, al momento del diagnóstico de un tumor de mama, hacer el panel de genes o por lo menos BRCA1 o BRCA2. También se plantea, porque tiene unos beneficios que ahora os explicaré, a todos los tumores de próstata metastásicos, sin historia o con historia familiar, a todos los tumores de páncreas. También se plantea
que en lugar de ir por tipos de tumor, ya han aparecido este año dos trabajos hechos en Estados Unidos que demuestran la utilidad, sin un cargo económico, de analizar todos los tumores sólidos en el momento del diagnóstico. Y también ya hay algunos estudios que proponen que el beneficio de saber si hay mutaciones en BRCA1 y BRCA2 puede hacer de que el coste económico de evaluar a todas las mujeres a los 30 años salga a cuenta. Es decir, el precio es más bajo de estudiar por técnicas de diagnóstico genético BRCA1 BRCA2 comparado al gasto que nos podemos ahorrar por diagnosticar de una manera precoz ese tumor o por tratar de una manera dirigida esos tumores. Entonces se plantea que a la larga, ya veremos qué es lo que pasará, porque esto todavía no, esto es el futuro, no lo sabemos si será así, pero se plantea como una técnica, como un screening y un estudio a todas las mujeres a partir de los 30 años, de los 25 a los 30 años, sanas o afectadas de cáncer. ¿Por qué es importante? Quizás debía haber puesto esta diapositiva antes. ¿Por qué estudiamos y por qué se ha ido ampliando el criterio de pacientes a estudiar? Porque el beneficio que tiene de saber si los pacientes o si somos portadores de alteraciones patogénicas en BRCA1 o BRCA2, especialmente, es que cuando la paciente es afecta, hay terapias específicas para portadoras de alteraciones en estos dos genes, con inhibidores del PARP, y se ha visto también que son muy sensibles, el tumor de estas pacientes es muy sensible a agentes cisplatino. Lo de los inhibidores del PARP es una historia interesante. El PARP es una enzima que participa en otro sistema de reparación del DNA que repara roturas de simple cadena. Si inhibimos esta reparación de simple cadena, estas roturas de simple cadena se convierten, no reparadas, en roturas de doble cadena. Y BRCA1 o BRCA2 son las encargadas de reparar estas roturas de doble cadena. Si en un tumor en que es defectuoso porque hay mutaciones en BRCA1 o BRCA2, inhibimos esta reparación, estamos aumentando la cantidad de daño en ese tumor y el tumor las células acaban muriendo. Este es lo que está detrás de lo que explica la utilización de los inhibidores de esta enzima. ¿De acuerdo? Luego, la prevención, hay un beneficio muy alto de saber si el paciente si ya está afecto, si la paciente es portadora de BRCA1 o BRCA2, porque estas pacientes tendrán un riesgo mucho más alto de tener segundos tumores primarios. ¿Vale? Entonces se plantea en este tipo de pacientes, cuando se trata o después del tratamiento de su primer tumor, hacer una mastectomía contralateral de la otra mama, porque tiene un riesgo alto de tener un tumor de mama en la otra mama sana, y cirugía profiláctica de los ovarios, porque tendrá un riesgo alto de tener cáncer de ovario. Entonces se les puede ofrecer una cirugía profiláctica, quitarle los ovarios en este tipo de pacientes. Y en portadores sanos, pues hay medidas, podemos intervenir en los portadores sanos haciendo un seguimiento muy exhaustivo en las pacientes con el objetivo de detectar precozmente los tumores, haciendo mamografías y resonancias magnéticas, y también si después hacia los 40 años, después de que han tenido descendencia, ofrecerles cirugías profilácticas de mamas y de ovarios. En cuanto a la terapia específica para este tipo de pacientes, en la Agencia Americana de Medicamentos y la Europea
ya han aceptado, ya llevamos unos 4 o 5 años, en cáncer de ovario, en que no responde a los primeros tratamientos, el inhibidor del PARP, que tiene estos nombres, las farmacéuticas tienen sus nombres comerciales, olaparib, rucaparib, se utiliza en cáncer de ovario. En el año pasado, en cáncer de mama metastásico, portadores de mutaciones en BRCA1, BRCA2, se ha aceptado el uso también de inhibidores del PARP. Hace un mes se ha aceptado el uso de inhibidores del PARP en cáncer de próstata metastásico con mutaciones en los genes de BRCA1 y BRCA2. Y también aquí quiero puntualizar de que no solamente a estas agencias o los estudios que han llevado a aceptar estos tratamientos de los tumores portadores de alteraciones en BRCA1 o BRCA2, no solamente es el criterio de inclusión para tratarlos con estos fármacos, no es solamente tener una mutación en línea germinal, sino tener mutaciones específicas en el tumor. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con los otros genes? Se están haciendo muchos ensayos clínicos con inhibidores del PARP para todos estos genes. Se ha visto que PALB2, mutaciones en PALB2, los tumores con mutaciones en PALB2 responden bien a inhibidores del PARP. Probablemente también RAD51C, RAD51D. Y en cambio, ATM no se vería beneficiado por inhibidores del PARP. ¿Vale? Para haceros un resumen, entonces, ¿por qué es importante diagnosticar? Es porque sabemos el riesgo, podemos intervenir en las pacientes para poder detectar precozmente el tumor y prevenir la aparición de tumores. Tenemos medidas para reducir el riesgo y hay terapias dirigidas para este tipo de tumores y que aumentan la sobrevida sin tumor y disminuye la probabilidad de morir por estos tumores. Esto es para BRCA1, BRCA2, PALB2, BRIP1 y RAD51C/D. En ATM y CHEK2, que son los genes de moderada penetrancia para mama, para cáncer de mama, el riesgo todavía no está muy bien establecido y no se tiene muy claro, con un riesgo bajo de un 20%, que eso significa que en una familia podemos encontrarnos pacientes familiares que tengan alteraciones en el ATM, pero que no manifiesten la enfermedad. O sea que, a diferencia de BRCA1 o BRCA2, en que el riesgo es muy alto, por lo tanto, mientras mayor sea los familiares o los miembros de esa familia, más casos veremos con BRCA1, BRCA2 y PALB2. En cambio, con ATM, como el riesgo que confiere es más bajo, puede ser de que no manifiesten el tumor. Entonces, ¿a qué pacientes debemos intervenir haciendo medidas de seguimiento y de prevención? Es difícil. Y también ya se ha visto que ATM, por ejemplo, no responde bien a los inhibidores del PARP. ¿Vale? El futuro del cáncer de diagnóstico genético del cáncer de mama hereditario pasa por estudiar el tumor. Me olvidé de comentar, el estudio de genético se hace estábamos habituados a hacerlo en sangre, en DNA extraído de sangre periférica. Pero al ver que tumores con mutaciones en BRCA2 son sensibles a inhibidores del PARP, a esta terapia, pues se plantea el estudio directo en tumor. ¿Vale? Y lo que estamos viendo cada vez más en la práctica del diagnóstico es un cambio del paradigma de secuenciación, que antes lo hacíamos en sangre, en germinal, y ahora lo que se hace es inicialmente hacer secuenciación del tumor y si se identifica una variante patogénica,
se va a descartar en sangre, se va a estudiar en sangre si se presenta en germinal en todo el individuo esa alteración, ¿vale? Porque puede ser que el- el cambio solamente esté en el tumor. Por eso es una alteración somática, una alteración únicamente, exclusivamente en el tumor. Es decir, tenemos alteraciones en la línea germinal que están en todas las células del individuo que darán lugar a lo largo de los años en un tumor y el tumor tendrá esa alteración, ¿vale? Pero puede ser de que algunos tumores no vengan en pacientes que tengan alteraciones constitucionales desde el nacimiento, sino que alteraciones en BRCA1 o BRCA2 se den exclusivamente en las células del tumor. Entonces, como el beneficio es alto porque hay terapias específicas, se plantea hacer el diagnóstico directamente en el tumor. Y si encontramos, si encontramos alteraciones en BRCA1 o BRCA2 en el tumor, luego vamos a ver si en el paciente es germinal o no. Esto es importante porque la mutación en el tumor tiene una sola indicación, el tipo de tratamiento, el tipo de fármaco para tratar aquel tumor. Pero se tiene que ir a germinal porque las implicaciones para la familia son relevantes para prevenir tumores en el resto de la familia, ¿vale? El análisis en tejido tumoral tiene mucha complejidad, muchos retos. La mezcla de tejido normal con tejido tumoral. Es mejor tener tumor fresco, pero la mayoría de los tumores que se analizan son los fijados en formaldehído. Y el DNA que se extrae de este tipo de tumores fijados en formaldehído tiene otro nombre, FFP, pero bueno, no me acuerdo. El DNA que se extrae de este tipo de muestras se fragmenta, el tipo de aproximación tecnológica es diferente, tiene que ser, porque el DNA está roto, tienen que ser secuencias cortas para estudiar secuencias cortas. Si se utiliza secuenciación masiva se tiene que secuenciar muchísimo. Y también hay una heterogeneidad intratumoral, que hay clones dentro que se van diferenciando dentro del mismo tumor y que puede perder la alteración que veíamos en el clon en el momento 1, pues ya no será la misma alteración en el clon 30 de este tumor. Lo que se ha visto es, los primeros estudios ya están demostrando que cuando se analiza germinal y somático, vemos que sumado es un 28% de alteraciones en BRCA1 BRCA2. De este 28%, un 9% solamente están en el tumor. Y claro, tener este tanto por ciento que si solamente hacemos germinal no lo veríamos, por eso se plantea iniciar el estudio por el tumor, porque tenemos este 9% de mutaciones únicamente en el tumor, ¿vale? Los retos, y ya con esto ya voy acabando, el reto del diagnóstico genético. Como se está planteando el estudio del tumor, es el oncólogo médico el que decide si se hace o no se hace el estudio. Y esto antes no era así. Antes iba la familia a una consulta de asesoramiento genético y eran los especialistas los que decidían si la familia iba o no a estudio. Y ahora es el oncólogo. Entonces esto significa un reto, porque el oncólogo tiene que estar formado en asesoramiento genético. El análisis de muestras tumorales, como os dije, también es un futuro y un reto a la vez que lo que se hace hasta ahora es estudiar solamente las secuencias que codifican para proteínas. Entonces se plantea en aquellos casos en que no encontramos nada en las secuencias que codifican para proteína, ampliar el estudio a todo el gen, o bien analizar de entrada el RNA en lugar del DNA y ver cuál es el rendimiento de hacerlo de esta manera. Y uno de los retos más y que nos da más problemas ahora es la interpretación y análisis funcional de las variantes de significado incierto, tanto a nivel germinal como tumoral. Cualquier tipo de alteración que encontramos puede ser una variante de significado incierto. Un porcentaje más alto son aquellas que encontramos en regiones que no codifican, intrónicas y exónicas, pero tenemos que interpretar qué hacen.
si las encontramos. En esta base de datos que recoge, uno puede enviar allá a ClinVar, se llama, es una base de datos en una agencia de bioinformática de Estados Unidos, ClinVar, de que recoge las mutaciones encontradas no solamente en cáncer de mama hereditario, sino todos los genes mendelianos. Los laboratorios envían allá. Yo he encontrado esta mutación en este paciente con este fenotipo. Si hacemos un análisis del porcentaje de variantes de significado incierto, las de significado incierto es tan alto como un 42 en BRCA2 y un 33% de todo lo encontrado en BRCA1 son de significado incierto. Entonces, esto para las familias es un nerviosismo, porque se les dice, hemos encontrado algo, pero no sabemos qué hace. Y esto es un problema. Y ya para acabar, las conclusiones finales o el resumen. Espero haberos explicado y que os quede y que os llevéis a casa estas ideas de que los genes responsables del cáncer de mama ovario hereditario confieren un riesgo heterogéneo en función del gen y en función del tumor. El beneficio médico del diagnóstico de este desorden está en un tratamiento específico para pacientes afectos y en una prevención y detección precoz del cáncer en familiares sanos. El diagnóstico del cáncer de mama ovario hereditario se realiza cada vez a más pacientes con diferentes tipos de tumores gracias a las nuevas técnicas de secuenciación masiva que nos permiten estudiar muchos genes a la vez. Uno de los retos más relevantes en el diagnóstico del cáncer de mama ovario hereditario y familiar es la determinación del significado funcional de las variantes de significado incierto. Y muchísimas gracias a todos por estar detrás del ordenador para escucharme. Y un trabajo de este estilo de diagnóstico y de gestión de las familias se hace con un laboratorio de genética especializado en cáncer hereditario y con una consulta de asesoramiento genético. ¿Vale? Esto es el equipo de laboratorio y este es el equipo de asesoramiento genético en el Hospital de la Vall d'Hebron. Y con esto yo ya estoy. Muy bien, muchas gracias, doctora Sara Gutiérrez de Enríquez, por esta brillante conferencia. A continuación, no sé, ¿alguna pregunta, doctor Flores? Sí, muchas gracias. Excelente exposición, doctora, un tema muy apasionante. Antes de tal vez leer las preguntas del público, ya que en consideración al doctor Pazimiño también, que también está con nosotros, quisiera darle paso, tal vez si tiene alguna inquietud para la doctora o algo que no le haya quedado, o tal vez algo que quiera compartir, porque yo sé que ustedes son expertos, realmente estas cosas que ustedes hablan son realmente muy impresionantes. Sí, gracias. La charla buenísima. Felicitaciones. A ver, nosotros no trabajamos por ahora en cáncer de mama, pero estamos trabajando con estas enfermedades que son de múltiples tumores. Y justamente una de las dudas y que nos traen problemas son los hallazgos digamos, de inciertos, ¿no? Entonces, una de las formas que hemos tenido como para alivianar el tema de qué decir a los pacientes ha sido comparar con los familiares y ver qué ocurre, y con población sana. Y más o menos por esa vía decirle al paciente, mire, es un hallazgo incierto, pero como en la población sana, como estos son tumores muy raros, esto de tener multitumores en hígado, en riñón, en suprarrenales, entonces son raros. La única opción que se nos ha ocurrido es estudiar las familias para ver si y la población general, para ver si con eso podemos orientar a los pacientes
a que su mutación probablemente sí le implique un mayor riesgo, un asesoramiento genético y el seguimiento al paciente. O sea, eso me parece importante al menos de nuestra forma de trabajo, porque no tenemos el dinero suficiente como para empezar a hacer más y más pruebas. Entonces tenemos que limitarnos a lo que tenemos. Y eso me parece que es muy, muy importante, el tema de la clasificación de las mutaciones y cómo esas le va a servir o no al paciente. Bueno, de hecho, lo que lo que han hecho con este paciente es es lo que se recomienda hacer dentro de las guías de clasificación. Ir sumando evidencias. Hay evidencias, se pueden conseguir sin evidencias in silico, si segrega o no segrega lo que hicieron ustedes, ¿no? Si segrega o no segrega en los diferentes casos de la familia, y si es muy frecuente o no en población general. Entonces, son evidencias que van sumando. Es seguir las guías. Lo que hicieron es seguir las guías de clasificación. Exacto. Y la otra cosa es que justamente como lo que hablabas de los poligenes, de herencia poligénica, que hay muchos genes involucrados, uno de esos que trabajamos hace algún tiempo era el EGFR, que subía la probabilidad de cáncer un 1.7% extra. Con lo cual, el rato que tú empiezas a sumar con el resto, empiezas a tener el cuadro de genopatología de ese cáncer, ¿no? En lo del riesgo poligénico no lo puse como un futuro, pero está en sus inicios aquí y en Estados Unidos también, me parece, pero la implementación es complejo, porque hay un programa y hay un creador de ese programa que se llama Boadicea, que en función del genotipo de los 300 genes que conforman el riesgo poligénico, si la combinación de estos genes te calcula ya el riesgo que puedes tener para tener cáncer de mama. Y entonces esto se está implementando ya en la clínica, lo que significa que se tiene que probar que sea útil primero, ¿no? Y que el riesgo que estás calculando te dé para intervenir en esa familia y que sea realmente, reduzca el riesgo. Esto llevará todavía unos años. Pero para población, es decir, se ha visto que en BRCA1 o BRCA2, es decir, que tener mutaciones en estos dos genes, además del riesgo poligénico, te aumenta, aunque ya tengas BRCA1 o BRCA2, tener también combinaciones de estos genes te aumenta más el riesgo o te disminuye el riesgo, lo que significa que en la edad puede ser de que tengas más temprano cuando tengas más combinaciones del riesgo poligénico, además de BRCA1 o BRCA2. Entonces esto ya se tiene más o menos claro y es lo que se está introduciendo a la clínica. También se ha visto que con los genes de moderada penetrancia también podrían ayudar a ajustar más el riesgo si se estudia el riesgo poligénico, si se genotipa y se evalúa el riesgo. Entonces, esto es el futuro también. Y luego está la población en general, que esto ya es más difícil porque no se tiene muy claro, se tienen que estudiar muchísimos casos, muchísimos controles, es decir, en la mayoría de los casos esporádicos, tener la combinación poligénica explica en muchos casos, pero la intervención allá todavía no, en clínica y en genética todavía no se tiene claro, y esto ya será a más largo plazo. Doc, muchas gracias a los dos. Súper gratificante la interacción entre ustedes. Y bueno, como le decía yo anteriormente, yo trabajo en un hospital oncológico y de hecho una de nuestras limitantes, igual como dice el doctor Pazimiño, es el tema del dinero. Entonces aquí también aprovechando este espacio, más bien yo quisiera saber, porque en realidad la decisión de una mastectomía radical también aún es una cosa que, bueno, no sé si en Europa es más duro, pero acá la gente sí es duro que decida hacer algo así, ¿no? De repente, sáquenme las mamas, sáquenme los ovarios, no es una decisión fácil, ¿no? ¿Qué tan posible a través de academia o a través de las diferentes instancias veo que hay un grupo importante de esta investigación a nivel de su ámbito, se puede generar esas líneas? Porque en realidad siempre la limitante de muchos pacientes será el dinero, ¿no? Y que lograr identificar estas partes. ¿Cómo lo han visto ustedes, esa interacción a nivel internacional? Porque veo que han estudiado, entiendo yo,
mucho a nivel de de su área de influencia, o estamos hablando de una posibilidad de interacción internacional? En Europa, el, el diagnóstico genético y el estudio, es decir, los análisis en el DNA y después toda la gestión de la familia lo cubre la seguridad social. Entonces, para la paciente y los familiares, no, sí, todos pagamos la seguridad social, es decir, no es que nos cueste gratis. Por el trabajo, estamos pagando cada mes, un porcentaje del sueldo se va para la seguridad social. Entonces, cuando vamos al hospital, si la unidad de consejo genético o el oncólogo, en este caso, que ahora está cambiando, decide que se tiene que hacer un estudio de BRCA1 o BRCA2 en el tumor o en línea germinal, lo cubre la seguridad social. Si después, porque pasan por diferentes etapas, recuerdo que hay algún estudio con respecto a Estados Unidos. Me parece que el mundo anglosajón son las mujeres deciden más hacerse las mastectomías profilácticas que el mundo latino en general. Pero si depende de tu historia familiar y de cómo ves que tu abuela o tus tías mueren en edades jóvenes con tumores, entonces la decisión es clarísima. Y ahora también me ha venido otra cosa que no lo he dicho. También hay un beneficio de utilizar técnicas de diagnóstico preimplantacional para escoger el cigoto que no tenga alteraciones en estos genes. Entonces los beneficios son muchos. Y todo esto en principio, el diagnóstico preimplantacional es muy caro, hay un comité de ética que decide también quién se tiene que hacerlo, pero en general todo lo otro cubre la seguridad social. En el sentido claro, que hay proyectos europeos que tienen específicamente el año pasado una línea de financiación con fondos europeos para países latinoamericanos, para que puedan ellos mismos tener y formar laboratorios y consultas de diagnóstico genético. Yo sé que hay la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que está en Lyon, en Francia, está con un proyecto que se llama la TAM, y ellos creo que tienen un año o dos. Leí un artículo y oí también una presentación, y la idea es, a través de proyectos de colaboración, instaurar, es decir, crear que los mismos países hagan sus consultas de consejo genético, tengan los laboratorios de consulta, de diagnóstico genético. No sé si era esta la pregunta, después puede haber colaboraciones puntuales en proyectos, eso sí, pero claro, que no sé si te entiendo muy bien, porque las mastectomías y las medidas profilácticas se tienen que hacer en el país mismo, ¿no? Y Claro. yo creo que en Ecuador lo que se hace con el diagnóstico genético, supongo, si el médico lo ve así, lo envían a Estados Unidos, supongo yo, la muestra de sangre o la muestra de saliva, o no sé si hay laboratorios que ya hagan en Ecuador el estudio genético. O sea, de hecho, justamente está el doctor Paz Miño para hablar sobre esto y la limitación que tenemos a nivel país, ¿no? O sea, finalmente creo que se ha concentrado mucho en temas muy específicos de investigación, pero a nivel de atención de salud es algo que creo que el doctor siempre ha reclamado y ha exigido en todos los medios posibles, que el aterrizar en atención clínica, este tipo de estudios debería ser una de las cosas que habría que propender a nivel latinoamericano. Pero me alegra mucho escuchar esas iniciativas que Sí, mencionan y ojalá lleguen, ¿no? sí, si realmente alguno está interesado, se llama la TAM, no sé si lo digo bien, sí, igual me confundo con la aerolínea, pero puedo enviaros el artículo y el contacto en el International Agency Research on Cancer. Es decir, que hay
hay esfuerzos y también hay una chica de Perú que trabaja en Noruega que también tiene un consorcio, que trabaja mucho en un consorcio con los países del Chile, Perú, en cáncer de colon también. O sea que hay movimiento. Nosotros específicamente ahora no tenemos un proyecto abierto ni tenemos proyectos europeos con este objetivo. Pero yo sé que hay, y lo que sí que podría ser es recoger la información y dar los nombres claves de quién tiene o está trabajando en este tipo de proyectos con América Latina. Le agradecería mucho saber eso. Gracias. Brenda, y solo una cuestión del tema de, en realidad, de costos para nosotros, que hemos tratado de hacer, por ejemplo, el estudio de una plataforma de cáncer de mama. En realidad, comprar la plataforma te sale por más o menos unos $14,000 para analizar 96 pruebas, que dices muy bien. Eso podrías cubrir en un rato, ¿no es cierto?, con $500 ya, pero en realidad en la práctica no es verdad. Los costos se te suben casi a 900, o $1,000, y entonces es una problemática real para los pacientes nuestros porque el sistema de salud público, digamos, no cubre. Y el sistema de salud privado lo que ha hecho es comprar servicios externos, sobre todo a Estados Unidos. Que dices, de alguna manera solucionas ese problema, haces una práctica médica mucho más lógica, pero tienes una problemática real con la mayoría de pacientes, es el no acceso a la tecnología. Así es. Bueno, me voy a permitir leer las preguntas del público asistente. Preguntan, una es, ¿en qué momento se decide el estudio en bloque en parafina para la secuenciación? Es bloque en parafina, es lo que buscaba la palabra, gracias. Bloque en parafina, es verdad. ¿En qué momento? Déjame pensar, porque yo en la clínica no estoy, pero en el momento, la idea es en el momento del diagnóstico. Esto depende del circuito que esté montado. Porque en países en Holanda, por ejemplo, ya no se hace sangre, sino que se va directamente al bloque. Entonces, en el momento de la biopsia, de la primera biopsia, que ya se tiene el bloque de parafina, o en la cirugía para el momento del diagnóstico, la cirugía que se hace inmediatamente del diagnóstico, esa muestra es la que se, o de la biopsia o de la cirugía, sin tratamiento, y no metastásico, es el que se utiliza para hacer el tumor. También puede haber, no puede haber igual tumor, se ha perdido el tumor de la biopsia, también se puede hacer el tumor de metastásico, el bloque de parafina que se tenga del metastásico. Sí. Ok. Una pregunta tal vez también es un poco clínica, no sé si podemos ayudar en esto. Me mencionan que ¿qué tan útil es el marcador tumoral CA 125 dentro del contexto de evaluación de los pacientes en esta temática? En cáncer de ovario se utiliza. De lo que yo sé, no soy especialista, no sigo para nada la evolución, ni la utilidad, ni la sensibilidad, ni la especificidad de este marcador. Lo que sé que es un marcador de cáncer de ovario. Y se utiliza en los algoritmos de diagnóstico y de seguimiento. Sí, eso sí. Igual que en cáncer de próstata está el PSA también. Se utiliza, pero no sé nada más. Ok. No sé si el doctor Pazmiño tiene algo más que comentarnos. No, yo estoy contento de haberle oído a la Sara. Yo contentísimo de estar aquí presente con expertos tan importantes a nivel internacional. Muchas gracias, doctor Pazmiño. Muchas gracias, doctora Gutiérrez. Para mí ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas vale, me voy a dormir. Chao, Sara. Muchísimas gracias. Feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias. Sara. Gracias, César. Gracias. Un abrazo. Chao, César. Chao, chao a todos. Chao.